Son las 2 de la mañana. Estás acostado en la oscuridad y los pensamientos no paran. La cuenta, el examen que llega esta semana, el hijo que no responde, el futuro que parece cada vez más incierto. Y en medio de esa madrugada, una pregunta aparece. ¿Por qué Dios permite que sienta esto si tengo fe? Cerraste los ojos queriendo dormir, pero el cuerpo no obedece. La mente va al lugar más oscuro, al diagnóstico que aún no llegó pero ya imaginas, al número de la cuenta, a la voz de tu hijo que no escuchas hace semanas. Y entonces viene esa sensación pesada en el pecho, esa que no sabes nombrar, pero conoces bien. Llega casi todas las noches, sin avisar, y te deja exhausto antes de que el día comience. Quédate, porque lo que Dios dice sobre ese miedo que llega de noche es diferente a todo lo que has escuchado. Existe un tipo de cansancio que el sueño no resuelve. Te acuestas, cierras los ojos, pero la mente no se apaga. Y los pensamientos que llegan de noche son peores que los del día. Son los miedos que logras sostener durante el día ocupado, pero que de noche, en el silencio, ya no tienen dónde esconderse. Para quien tiene más de 35 años, esa madrugada tiene nombres muy específicos. Es el examen que va a llegar, es la jubilación que parece imposible, es el hijo adulto que se alejó, es la sensación de que el tiempo pasa más rápido de lo que puedes acompañar y todavía no resolviste lo que necesitabas resolver. Y la peor parte no es el miedo en sí, es lo que viene con él, la culpa. Porque crees, oras, conoces los versículos sobre la paz que sobrepasa el entendimiento y aún así el miedo llega. La ansiedad no discrimina a quien tiene fe. ¿Cuántas noches te quedaste despierto con un peso que ni siquiera podías nombrar? ¿Alguna vez pensaste que si tuvieras más fe no sentirías esto? ¿Le has hablado a alguien o cargas esa madrugada solo, con vergüenza de admitir que tienes miedo después de tantos años caminando con Dios? Sé que no es fácil hablar de esto. Lo que sientes de noche tiene un nombre, y no es falta de fe, es ser humano, profundamente humano, en un mundo que no dejó de pesar. No estás perdiendo la fe, estás cansado. Y hay algo que Dios dice específicamente sobre ese miedo que llega en la madrugada. No una corrección, no una exigencia, algo diferente, algo que va a cambiar la forma en que entras en la oscuridad. Imagina a una persona de 48 años. Se fue a dormir agotada. Por quizás 15 minutos durmió, pero a las 2 de la mañana despertó. El cuarto oscuro y quieto. Y entonces, como si hubieran estado esperando esa ventana de silencio, los pensamientos llegan. El resultado del examen sale esta semana. La tarjeta de crédito todavía no fue pagada. El hijo menor dejó de responder mensajes. Y llega esa presión en el pecho. Esa aceleración del corazón que conoce bien. La ansiedad nocturna. Sucede casi todas las semanas. ¿Qué hace? Lo que todos hacen. Trata de rezar. Pero las palabras no salen bien. Trata de recordar los versículos sobre la paz, pero parece que se quedan afuera. Y entonces llega la culpa. Si tuviera más fe, no estaría así. Esa culpa es una de las creencias más dolorosas que existe en quien busca a Dios desde hace años. Y es una mentira. No porque el miedo sea bueno, sino porque lo invierte todo. Dice que el miedo es evidencia de tu falla espiritual. Y entonces, cada noche de ansiedad se convierte también en una noche de vergüenza. Pero los hombres y mujeres de la Biblia que tenían fe profunda también sintieron miedo. David escribió salmos enteros saliendo de lugares oscuros. Elías, después de su mayor victoria, entró en colapso emocional. Pedro, que caminó sobre el agua, se hundió. El miedo no es evidencia de poca fe. Es evidencia de que eres humano, en un mundo que pesa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 91 te va a mostrar cómo. No temerás el terror nocturno, ni la saeta que vuela de día, ni la pestilencia que anda en la oscuridad. Salmo 91, 5, 6. Este versículo no dice, no vas a sentir miedo. Dice, no necesitas temer. Sentir y temer son cosas diferentes.
El sentimiento de miedo es involuntario, el cuerpo respondiendo al peligro percibido. Temer es una postura del alma, dejar que el miedo gobierne. Dios no prometió que no sentirías miedo. Prometió que el miedo no necesita tener el poder sobre ti que a veces parece tener. La ansiedad no es señal de falta de fe. Es señal de que eres humano en un mundo que pesa. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. La sombra del Omnipotente. No la ausencia de noche. La sombra, que solo existe porque hay una luz. No necesitas eliminar la oscuridad para ser cubierto. Necesitas acercarte a la presencia que es más grande que ella. Habitar al abrigo no es éxtasis espiritual. Es una elección hecha en la oscuridad. Decir, no puedo controlar lo que mi mente hace a las 2 de la mañana, pero puedo elegir dónde me posiciono. Paz interior no llega primero como sentimiento, a veces llega primero como decisión. Respira. Despacio. Deja que estas palabras se asienten. No necesitas resolver nada ahora. Si la ansiedad nocturna no es evidencia de tu falla espiritual, ¿qué cambia en la forma en que te ves en esas madrugadas? Quédate con esa pregunta. Existe una razón por la que los miedos llegan más grandes de noche. Durante el día, el cerebro está ocupado con estímulos externos que amortiguan los pensamientos ansiosos, pero de noche, cuando el ruido para, el cerebro procesa, revisita y amplifica lo que fue suprimido. La ansiedad nocturna no es señal de debilidad ni de falta de fe, es señal de que eres humano, de que los pesos que cargas durante el día son lo suficientemente reales como para volver cuando llega el silencio. Dios creó ese cerebro, sabe cómo funciona. El Salmo 91 fue escrito para personas reales, con miedos reales. Dios está contigo, incluso cuando la oscuridad se siente como abandono. Isaías 43:2 dice, «Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo». No dice, cuando evites las aguas. La promesa no es que la madrugada difícil no va a existir, es que no vas a atravesarla solo. Hay una presencia, el Consolador que Jesús prometió, que está en el cuarto oscuro contigo, a las 2 de la mañana, que escucha el pensamiento antes de que se convierta en palabra, que sostiene lo que ya no puedes sostener. Dios no te ha olvidado, nunca te dejó solo en la oscuridad. Nunca estuviste solo en esas madrugadas, ni una sola vez. Esta noche, cuando te acuestes, cuando llegue la oscuridad, cuando los pensamientos empiecen, haz una sola cosa. Antes de tratar de controlar los pensamientos, pon la mano en el pecho. Siente el corazón latiendo y di en voz muy baja. No puedo controlar esto, pero hay alguien aquí que puede, y elijo descansar en esa presencia, no porque lo siento, sino porque Él prometió. No es una fórmula mágica, es una postura. La presencia de Dios no depende de tu calma, la precede, y a veces es lo que la produce. Una oración poderosa no necesita palabras perfectas, necesita honestidad. Quiero quedarme aquí contigo un poco más, con preguntas que pueden iluminar lo que hay debajo de esa ansiedad, porque casi siempre hay algo más profundo que lo que aparece en la superficie, que está en tu mente cuando la casa se queda en silencio. Trata de nombrarlo con precisión. No estoy ansioso, sino ¿es la salud? ¿De quién? ¿Es lo financiero? ¿Qué cuenta exactamente? ¿Es una relación que se enfrió? ¿Es el hijo que tomó una decisión que te preocupa? Nombrar no es rumiar, es lo opuesto. El miedo que no tiene nombre es el más grande. El miedo que miras a los ojos y llamas por su nombre, ese puedes ponerlo en las manos de Dios. Lo que es vago parece incontrolable. Lo que tiene nombre puede ser entregado. Entonces, detente un momento. ¿Cuál es el nombre real de lo que te quita el sueño? No la versión genérica, la versión específica. El nombre real del miedo es el primer paso para salir de la espiral y entrar en la entrega. Hay una pregunta debajo de la ansiedad nocturna que pocos se hacen. ¿Qué creo que Dios va a hacer con lo que más temo? Porque muchas veces, debajo del miedo a las circunstancias, hay un miedo más profundo.
que Dios no va a ser suficiente, que si lo que temes sucede, no vas a poder soportarlo, que su presencia no va a ser capaz de sostener lo que venga. Y entonces tratas de sostenerte tú mismo, a las 2 de la mañana, con el agotamiento de años. Eso no es falta de fe, es el agotamiento de quien cargó demasiado durante demasiado tiempo sin encontrar dónde depositar el peso. No estás perdiendo la fe, estás cansado. Y cansado y sin fe son dos cosas completamente diferentes. Puedes estar agotado y aún así creer. Puedes tener miedo y aún así confiar. La fe no es ausencia de miedo, es lo que sostiene mientras el miedo pasa. ¿Desde hace cuánto tiempo las madrugadas están pesadas y nunca le hablaste a nadie? Para quien tiene 40, 50, 60 años, esa madrugada a veces existe desde hace décadas. Aprendiste a funcionar con ella. Despertar ya cansado se volvió normal. El peso de despertar con el pecho apretado se volvió rutina. Pero la acumulación tiene un costo que quizás todavía no has nombrado. Muchos cargan esto en silencio por años. Y el silencio tiene una dinámica perversa. Cuanto más tiempo el peso permanece escondido, más pesado parece. No porque creció, sino porque no fue procesado, no fue nombrado, no fue entregado. No necesitas cargar esto solo, y hablar, aunque sea solo con Dios, aunque sea en silencio en tu cuarto a medianoche, ya es un primer paso fuera del aislamiento. ¿Qué sería diferente en tus noches si creyeras, no solo intelectualmente, sino con el cuerpo entero, que la presencia de Dios está en la madrugada contigo? Duerme diferente quien sabe que no está solo en la oscuridad. Despierta diferente quien entregó el peso antes de cerrar los ojos. No porque los problemas desaparecieron, sino porque el peso de cargarlos solo fue depositado en otro lugar. Esa certeza, Dios está conmigo en la madrugada, es lo que cambia el peso de la noche. No es una emoción que produces, es una realidad que eliges. Y esa elección, hecha con miedo pero hecha igual, es donde la fe vive de verdad. Elías, después del Carmelo, estaba tan agotado que pidió morirse. ¿Y qué hizo Dios? No lo reprendió, no exigió más fe. Mandó un ángel con comida y dijo, «Levántate y come, porque el camino es demasiado largo para ti». Dios vio el agotamiento antes de ver la debilidad y cuidó el cuerpo antes de hablarle al alma. Hace lo mismo contigo ahora. La ansiedad que traes hoy no es motivo de condenación, es una invitación a ser cuidado. Vamos a orar ahora. Si puedes, cierra los ojos. Pon una mano en el pecho, siente el corazón latiendo, respira profundo, despacio. Y deja que lo que siga sea la oración que quizás no pudiste hacer en las madrugadas difíciles. No necesitas generar ninguna emoción, solo necesitas ser honesto. Padre, estoy aquí, y hoy decidí no fingir, no contigo, no conmigo mismo. Hay noches en que el miedo es más grande que la paz, noches en que cierro los ojos y los pensamientos llegan sobre la salud, sobre lo que puede suceder, sobre los hijos, sobre el futuro, sobre todo lo que aún no resolví. Noches en que me quedo despierto en la oscuridad, solo con mis peores escenarios. Y en esas noches, la oración que logro hacer no tiene las palabras correctas. A veces es solo un cansancio que ya no sabe cómo llamarse. Esta es la versión real que te traigo hoy, no la versión arreglada, no la que parece fe, la versión que despierta de madrugada, la que tiene miedo, la que a veces ya no sabe cómo orar, pero que sabe que te necesita. Y junto con el miedo llega la culpa. Sé los versículos. Por nada estéis afanosos. Echad toda vuestra ansiedad sobre él. Los conozco, pero a las 2 de la mañana los versículos parecen distantes y el miedo parece muy cercano. Y entonces aparece la culpa. Deberías estar mejor, ya fuiste enseñado, ya deberías saber confiar. Esa culpa es más pesada que el propio miedo. Entonces, hoy te traigo las dos cosas juntas, el miedo y la culpa de tener miedo. Y te pido que recibas las dos.
Padre, entrego el miedo a la salud, el mío, este cuerpo que está cambiando, que da señales que no siempre sé interpretar, que un día va a necesitar un cuidado que no puedo garantizar solo. Y la salud de quien amo, ese cuyo nombre está en mi corazón ahora, que tú ya sabes quién es. Los exámenes que aún no llegaron, el diagnóstico que puede cambiarlo todo. Este miedo tiene peso y nombre. Lo pongo aquí, en tus manos, no porque dejó de ser real, sino porque tus manos son más grandes que mi miedo. Entrego la angustia financiera, las cuentas que no cierran, la jubilación que parece imposible, el miedo a no tener suficiente, la vergüenza de haber llegado hasta aquí con incertidumbres que creía que ya habría resuelto. Este peso no fue hecho para cargarse solo. Lo estoy entregando ahora, no porque cerré los ojos a la realidad, sino porque ya no aguanto seguir sosteniéndolo. Entrego lo que siento por mis hijos, la distancia que se formó sin que nadie supiera cuándo empezó, el hijo o la hija que se alejó, de la familia, de la fe o de los dos, la nostalgia, la impotencia, ese amor que duele de una manera que no tiene palabras. Lo entrego. Y entrego los silencios en mis relaciones, la soledad dentro de casa, la culpa por tener miedo cuando debería tener paz. Entrego el cansancio de ser fuerte, de sonreír durante el día y despertar con ansiedad de noche, de guardar el peso para mí porque siempre parece que otros tienen problemas más grandes. Esta acumulación de años de cargar en silencio tiene peso y hoy dejo de fingir que no lo tiene. Padre, no te pido que elimines la oscuridad, te pido que seas la sombra dentro de ella, no que el miedo nunca aparezca, que sepa dónde posicionarme cuando llegue, que la madrugada deje de ser un lugar donde me quedo solo con los peores escenarios y se convierta en un lugar donde sé que hay presencia. Ahora elijo, no porque siento, sino porque es una elección, y las elecciones no dependen del sentimiento. Elijo creer lo que el Salmo 91 dice, que hay un refugio, una sombra, una cobertura, que estás de guardia mientras estoy despierto, que la presencia que ese salmo describe no es poesía distante, es real, es ahora, es para mí. Dios está conmigo. Esta verdad la recibo hoy, aunque no la sienta todavía. Entra en mis noches, Padre, no solo en mis oraciones de día, en las madrugadas, en los momentos en que los pensamientos llegan en oleadas y no tengo fuerza para contenerlos. Que la paz que sobrepasa el entendimiento guarde mi corazón y mi mente. No cuando lo merezca, no cuando sienta suficiente fe. Ahora, como estoy. Renueva mi mente. Que los pensamientos que llegan de noche encuentren no pánico, sino presencia. No espiral, sino ancla. Que aprenda a hablar contigo antes de empezar a preocuparme solo. Y que esa conversación, aunque imperfecta, aunque sin las palabras correctas, sea suficiente para recordarme que no estoy solo. Cuida a quienes amo, a aquellos cuyos nombres están guardados en mi corazón y que no necesitan ser dichos en voz alta porque tú ya lo sabes. Cúbrelos, guíales, alcánzalos donde yo no puedo llegar. Gracias por no exigirme fortaleza antes de darme cuidado. Gracias por recibir el miedo junto con la fe. Gracias por estar aquí, ahora, en esta madrugada interior, cuando más lo necesito y menos puedo sentirlo. Tú no te fuiste, estás aquí, y eso es suficiente. Descanso en ti, no porque los problemas fueron resueltos, no porque el futuro quedó más claro, sino porque eres más grande que cualquier cosa que temo, y tu presencia en la madrugada es más real que cualquier pensamiento que mi mente fabrica en la oscuridad. Dios no te ha olvidado, nunca te dejó solo. Que esta oración, aunque imperfecta, aunque sin las palabras exactas, aunque hecha con los ojos cansados y el corazón apretado, sea suficiente. Porque no necesitas lenguaje elaborado, necesitas honestidad. Y honesto estoy siendo ahora. En el nombre de Jesús, amén. Respira. Quédate aquí un momento. Recibe el silencio como lo que es,
No un vacío, sino una compañía. Los miedos todavía están ahí. No voy a fingir que la oración los borró. La cuenta todavía existe. La preocupación por la salud todavía existe. El hijo que se alejó todavía está distante. Pero algo cambió. No en las circunstancias, en ti. Ya no estás solo con esos miedos. Los nombraste, los entregaste, y ahora sabes, o estás empezando a creer, que tus madrugadas no tienen que ser enfrentadas solo con la fuerza que tienes. Hay una presencia que no duerme, y está de guardia. El miedo no es prueba de fe débil, es prueba de que eres humano, y Dios ama al humano, con todos sus miedos, con toda su ansiedad, con todas las noches difíciles que todavía no terminaron. No estás perdiendo la fe, estás cansado, y ahora sabes que cansado no es lo mismo que abandonado, y que la próxima madrugada, cuando los pensamientos lleguen, tienes un lugar a donde ir, un refugio, una sombra. No saliste de aquí con más información, saliste diferente. Si esta meditación tocó tu alma, suscríbete al canal para que esta paz siga llegando hasta ti cada semana, porque tu alma merece ese cuidado, cada semana, no solo cuando la ansiedad golpea más fuerte.